Cuando pensamos en el poder del antiguo Egipto, es fácil imaginar pirámides imponentes, templos majestuosos dedicados a dioses o barcas navegando silenciosamente por el Nilo. Pero detrás de esa grandiosidad había hombres que moldearon el destino del mayor imperio de su tiempo, los faraones guerreros. Hoy vamos a descubrir quiénes fueron los comandantes militares más temidos de la historia egipcia. Su nombre era Ahmose I, pero la historia lo recordaría como el unificador. No por casualidad, fue el hombre que expulsó a los Hicsos, los invasores extranjeros que habían subyugado a Egipto durante más de 100 años. Durante el segundo periodo intermedio, Egipto estaba desesperado. Los Hicsos habían tomado el control del norte, estableciendo su capital en Avaris, mientras que el reino del sur, en Tebas, pagaba tributo y vivía bajo una humillación constante. Pero Ahmose I no intentó enfrentarlos de inmediato. Hizo algo aún más audaz. Reforzó su ejército, asimiló la tecnología militar Hicsa como el carro de guerra y movilizó a todo el país bajo una causa común: la liberación. La batalla decisiva ocurrió en el año 1550 a.C. Allí, Ahmose I demostró por qué es considerado uno de los más grandes estrategas de todos los tiempos. Con una combinación de asedios, batallas navales y maniobras terrestres, se abalanzó sobre Avaris. Usando la disciplina de sus tropas y una agresividad calculada, superó las defensas de la ciudad, obligando a los Hicsos a retirarse. Pero Ahmose no se detuvo ahí. Persiguió a los invasores hasta su fortaleza en Sharuen, en Canaán, asegurando que no regresaran. Esa victoria marcó el inicio del nuevo reino, la época de oro del poder egipcio, y sembró las semillas de su futura expansión más allá del Nilo. Ahmose no solo liberó a Egipto, salvó su identidad y restauró el orgullo de un pueblo que se sentía perdido. Hatshepsut provenía de la élite real, hija de un faraón y esposa de otro. Sin embargo, su legado va mucho más allá de su linaje. Hasta su época, solo los hombres podían reinar como faraones en todo su derecho. Hatshepsut rompió con esa tradición. En una de las jugadas políticas más audaces de la historia, se autoproclamó faraona, asumiendo todos los títulos, insignias e incluso la falsa barba de un rey. Este nuevo modelo de liderazgo creó un gobierno más profesional, más estable y, sobre todo, más leal a ella que a cualquier otra figura. En el campo de batalla, Hatshepsut fue implacable. Aunque su reinado es conocido por la paz y el comercio, no dudó en usar la fuerza cuando fue necesario. Luchó contra los nubios en el sur y, más notablemente, lideró una campaña militar en el Medio Oriente, demostrando que su poder no era solo simbólico. Por sus hazañas, se convirtió en una de las pocas mujeres en gobernar Egipto con la autoridad total de un faraón. Sin embargo, su creciente poder generó tensiones en la corte, especialmente con su sucesor, el ambicioso Tutmosis III, que años después transformaría esa tensión en un intento de borrar su memoria de la historia. Tutmosis III era todo lo que Egipto no esperaba de un rey. Durante su juventud, su tía Hatshepsut había gobernado como faraona, relegándolo a un segundo plano. Pero pronto el joven príncipe se transformó en un guerrero y en el presagio del colapso de la hegemonía de los reinos circundantes. Antes de tomar el poder, Tutmosis III forjó su reputación como comandante, ayudando en las campañas de su tía. Pero pronto el antiguo protegido se transformó en un conquistador implacable, y cuando fue coronado, hizo lo que nadie jamás había osado. Lideró 17 campañas militares, una cada año. La escena fue impactante para sus enemigos. Ciudades cayendo, fortificaciones siendo destruidas. Por primera vez, un faraón egipcio se aventuraba tan lejos en el Medio Oriente. Tutmosis III derrotó a los reyes cananeos en la batalla de Megido, en la que se considera la primera batalla registrada en la historia con un relato detallado.
Usó su autoridad para expandir el imperio hasta el río Éufrates, estableciendo fronteras que Egipto nunca antes había alcanzado. Pero lo que más marcó su gobierno fueron las proscripciones, listas de reyes enemigos que fueron forzados a pagar un tributo a Tebas. Cuando Tutmosis III finalmente murió, muchos pensaron que lo peor había pasado, pero ya se había establecido un precedente: la expansión militar como medio legítimo para consolidar el poder. Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, no nació siéndolo. Ese título lo ganó siendo aún joven tras una serie de victorias relámpago que impresionaron a toda la élite egipcia. Con el tiempo se convertiría en uno de los hombres más poderosos de la historia. Ramsés II fue un prodigio militar. Ya en su juventud comandó campañas exitosas en Nubia y Palestina. Luchó al lado de su padre en la guerra, pero pronto forjó su propio camino, impulsado por una ambición imparable. Uno de sus logros más notables ocurrió en la batalla de Kadesh, en el año 1274 a.C., cuando se le encomendó liderar las 4 divisiones del ejército egipcio contra la amenaza de los hititas en la actual Siria. Ramsés II actuó con velocidad y precisión, marchando con miles de soldados. Sin embargo, una emboscada casi le cuesta la vida. Rodeado, aislado y con sus tropas huyendo, Ramsés II, con su carro de guerra y sus guardias personales, lanzó un contraataque solitario contra el enemigo. Logró romper el cerco y con la llegada de refuerzos, la marea de la batalla cambió. Aunque la batalla de Kadesh terminó en un empate técnico, Ramsés la convirtió en una victoria propagandística, adornando templos y monumentos con relatos de su coraje. Su fama alcanzó proporciones legendarias. Después de eso lideró campañas en el Oriente, consolidó fronteras y expandió considerablemente el territorio bajo control egipcio. Seti primero no fue solo un comandante militar, fue una fuerza de la naturaleza que redibujó las fronteras del imperio, conquistó vastos territorios y al final pagó el precio por desafiar a todos los vecinos. Su ascenso comenzó en el campo de batalla, donde se inmortalizó. Entre los años 1290 y 1279 a.C., Seti I lideró las campañas para recuperar el control de Siria y Canaán, territorios que Egipto había perdido ante los hititas y los arameos. Enfrentó a decenas de tribus, cruzó desiertos y ríos traicioneros y derrotó a los príncipes de la región en batallas decisivas. La guerra se convirtió en su principal herramienta. Al conquistar estas regiones, Seti I no solo consolidó el territorio bajo control egipcio, sino que también se volvió increíblemente popular entre sus soldados y el pueblo. Los templos de Karnak y Abidos, que construyó para glorificar sus hazañas, son una combinación perfecta de ingeniería militar y brutalidad estratégica. El faraón no tuvo piedad con sus enemigos. La propaganda de la época lo muestra aplastando cabezas, pisoteando cadáveres y arrastrando a los prisioneros a los pies de su dios. Pero su final llegó en la cumbre de su poder, cuando preparó una nueva campaña contra los hititas. Su muerte fue repentina y en vez de seguir su legado, la ambición de su sucesor sumió a Egipto en una guerra prolongada. Amenhotep III era todo lo que un faraón esperaba de un líder carismático, elegante en los discursos y leal con sus amigos. Fue la mano derecha de su padre, Tutmosis IV, en varias campañas, incluida la decisiva lucha contra los rebeldes en Nubia. Tras su ascenso, fue uno de los primeros en tomar las riendas del poder con mano firme. La escena en la que se sienta en el trono, gobernando a través de la diplomacia y el poderío económico, sigue siendo una de las jugadas políticas más poderosas de la historia egipcia. Para consolidar su dominio, Amenhotep III formó alianzas con los reinos de Babilonia, Asiria y Mitanni. El trío dividió el Medio Oriente en zonas de influencia, pero la alianza era frágil. Cuando su poder se consolidó, Amenhotep III asumió el control del comercio y la diplomacia en todo el Oriente.
A través de regalos y matrimonios con princesas extranjeras, se instaló como el centro del poder. Para muchos en su época, su reinado fue una traición a las guerras de conquista del pasado, pero él vio la paz como la mejor forma de asegurar la prosperidad. La tensión desembocó en el declive militar, y aunque no sufrió derrotas significativas, la falta de campañas de conquista debilitó la autoridad de Egipto en el exterior. Con la muerte de Amenhotep III, sus sucesores tuvieron que enfrentar un imperio debilitado militarmente. Tutankamón fue un líder carismático y brillante en el campo de batalla, pero su fama no vino solo de la sangre, vino de la espada. Sobrino de Amenhotep III, nieto de Tutmosis IV y adoptado como heredero del trono, era el símbolo de una nueva generación imperial, joven, virtuoso, querido por las tropas y admirado por todo Egipto. Después del caos y el declive del reinado de Akenatón, donde los reinos vasallos se rebelaron y el imperio perdió poder, Egipto clamaba por un líder guerrero y fue Tutankamón quien tomó esa misión. Comandando campañas en Nubia y Canaán, se puso personalmente al frente de sus tropas, desafiando a los enemigos que se habían atrevido a rebelarse. En uno de los episodios más simbólicos de su carrera, restauró el culto a Amón y reavivó el espíritu guerrero egipcio. A pesar de sus victorias, su carrera fue abruptamente interrumpida. Convocado de regreso a la corte, Tutankamón murió poco tiempo después en circunstancias sospechosas. Muchos creen que fue envenenado. El imperio lloró su muerte. Aún así, su legado sobrevivió, al haber restaurado la fe en los antiguos dioses y al haber consolidado las fronteras del imperio. La historia de Egipto suele ser contada por pirámides y monumentos, pero fueron los faraones guerreros, esos hombres de visión, coraje y ambición, quienes realmente moldearon los contornos del imperio. Fueron ellos quienes marcharon hacia tierras desconocidas, quienes tomaron decisiones en minutos que resonarían durante siglos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.